Bien, muchachos, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra plática. ¿Qué más pendientes? ¿Qué va a venir en el examen? Si en dado caso, para que lo tengan en cuenta, de lo que vamos a incluir de reactivos, vamos a incluir solamente lo que revisamos en las sesiones anteriores. Esto del sistema reproductor femenino ya no está incluido en su examen, creo que presentan el lunes, creo, o el martes. Bueno, solamente se incluye los temas que revisamos anteriormente, que es todo lo hipófisis, todo lo que es tiroides, paratiroides, suprarrenales. Obviamente la puristología. Bueno. Entonces, vamos a darle una pequeña desempolvada a lo que es la histología del tracto genital femenino, tracto reproductor. Vamos a platicar desde lo que son las gónadas, que sería la primera parte que revisaríamos, todo lo que es la estructura del resto de los órganos del sistema reproductor, y al final, así un breve bosquejo de lo que son los órganos externos, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar un poquito de esto. Hablemos primero de las gónadas, ¿sí? Los ovarios, o los definimos como estructuras en forma de almendra, ¿verdad? Tienen un revestimiento de epitelio en la superficie, ¿verdad? Que muchos lo definen como si fuera un peritoneo modificado, que erróneamente se quedó con el nombre de epitelio germinal. Hace muchísimos años se pensaba, ¿verdad? Tenía la idea de que las células germinales se originaban de este epitelio de superficie y quedó bautizado como epitelio germinal porque pensó que de ahí originaban los ovocitos, pero pues ya con los estudios moleculares y el conocimiento del desarrollo embriológico, pues nos dimos cuenta que los ovocitos vienen de otro lado, ¿verdad? Y se implantan en este parénquima, ¿verdad? Pero bueno, así que si escuchan en la literatura, en el caso del ovario, y escuchen mencionar la palabra epitelio germinal, es el epitelio de superficie del ovario, que obviamente no va a originar las células germinales. Tiene otra cosa muy importante, este epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento es como si fuera un peritoneo modificado. Ustedes saben que tanto parte del útero, las alpinges, trompas de falopio, ovarios, están en la cavidad pélvica y obviamente pues se continúan con las estructuras de la cavidad abdominal. Por múltiples estudios, ¿verdad? Y esto pues haciendo relación a una patología muy frecuente que es el cáncer de ovario, pues nos dimos cuenta que el epitelio que tiene la superficie del ovario es muy similar al que está en la superficie de la trompa de falopio y también a lo que es el resto del tracto pélvico, ¿sí? De la cavidad pélvica e incluso de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, el hablar que este epitelio germinal, que este epitelio de revestimiento de superficie es propio del ovario no es cierto, ¿verdad? Lo podemos encontrar también en la superficie de la trompa de falopio o incluso en el resto de la cavidad pélvica. Es una continuación de ese peritoneo modificado, ¿verdad? Y les digo, pues erróneamente se le llama epitelio germinal. ¿Qué se le estudia al parénquima del ovario? Se le estudia una corteza que es muy celular, que es la que tiene las células germinales, y una médula que sobre todo es muy vascularizada. Aquí tenemos una imagen en montaje para que ustedes vean lo que es el parénquima ovárico. La corteza sería toda esta zona que se ve más celular con zonas un poquito más moradas, ¿verdad? Llama la atención estos nodulitos aquí que se ven. Estas bolitas corresponden a los folículos en maduración. Vamos a revisar a continuación en qué consiste cada uno de estos folículos y las etapas de la maduración folicular. Obviamente llama la atención esta estructura grandotota que ocupa un gran volumen en el ovario. Este es un cuerpo lúteo, un cuerpo amarillo, ¿verdad? La médula estaría más o menos a este nivel, por acá. ¿Sí? Nomás que, pues obviamente el cuerpo amarillo nos genera un efecto de desplazamiento. ¿Sí? Esta sería la médula y esta sería la corteza. Ok.
El parénquima del ovario se compone por una red de tejido conectivo especializado, ¿sí? Un estroma propio del ovario, que se conoce como estroma ovárico específico, ¿verdad? Estas células también se les llaman células estromáticas, ¿verdad? Y aparte del estroma ovárico específico, vamos a tener los folículos en maduración. ¿Qué contienen los folículos? Pues obviamente los folículos contienen las células germinales o los ovocitos, ¿verdad? ¿Cuáles son las células primordiales o las primeras en la maduración para el desarrollo de las células germinales? Pues se llaman ovogonias. Esta sería la primera etapa de la maduración de células germinales. Se dice que en el nacimiento, ¿verdad? Cerca de 1 millón de ovogonias van a estar en el ovario y formarán folículos, ¿sí? Formarán folículos. Obviamente, pues no todos ese millón de ovogonias que formará folículos, pues va a ovularse, ¿verdad? Muchos de ellos en este proceso de maduración sufren atresia y son desechados, ¿verdad? Solamente pues se logra uno nada más, ¿verdad? Y entonces les digo que estas ovogonias que se encuentran posterior al nacimiento, ¿verdad? Pasan a transformarse en ovocitos primarios. Y algo muy interesante, cuando pasan a ser ovocitos primarios al nacimiento de la bebé, de la niña, quedan estancados en la primera etapa de la meiosis, ¿sí? En la etapa de diploteno, y ahí se quedan frenados en la maduración. Entonces, cuando llega la pubertad y aparecen los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Prácticamente todos estos ovocitos primarios, ¿verdad? Se encuentran encerrados en un folículo, en una pequeña cavidad chiquitita, o sea, en una pequeña zona, en un pequeño folículo que le conocemos como etapa de primordial. Entonces, ¿cuáles son estas etapas del desarrollo de los folículos? Desde que empieza la adolescencia y desde que se está dando el proceso de ovulación, tenemos 4 etapas del desarrollo folicular. Los folículos primordiales, que son los que van a estar presentes en la etapa de la niñez y hasta el inicio de la pubertad, ¿verdad? Los primordiales. Ahorita vamos a ver cómo se ven en el microscopio. Luego tenemos los folículos primarios, que tienen 2 versiones, unilaminar y multilaminar, folículo secundario, y por último, los folículos terciarios, maduros, o también se les conocen como folículos de von Graf. Entonces, estas son las 4 etapas del desarrollo folicular que vamos a ir describiendo a continuación. Aquí tenemos un esquemita, ¿verdad? En donde se pueden observar lo que es la corteza del ovario. Aquí están todos los folículos, ¿verdad? Obviamente, entre más grande sea el folículo, pues obviamente la etapa de maduración del ovocito es mayor. Los folículos más inmaduros son los más chiquitos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuerpo lúteo, que sería una etapa de mucho desarrollo, ¿verdad? La ovulación, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Y vean las etapas del desarrollo folicular, desde el más chiquito, el más inmaduro, que se le llama folículo primordial, ¿ya? Luego viene el primario, que lo dividimos en 2, unilaminar, multilaminar. Luego viene el folículo secundario con la aparición de la cavidad del antro folicular. Y por último, el folículo terciario o folículo de von Graf, con el famoso cúmulus ophurus y el folículo muy grandote aparte de su tamaño, ¿verdad? Entonces vamos a ir describiendo características de cada uno de estos folículos. Primordiales, entonces. Pues los primordiales son los más primitivos, ¿verdad? Estos pues prácticamente poseen un ovocito primario, ¿verdad? Y está rodeado por una filita de células del estroma aplanadas. Esa es la única característica que tiene el folículo primordial. Ovocito primario rodeado de una capa de células aplanadas del estroma, ¿verdad? Entonces, el folículo primordial va a madurar a folículo primario, ¿sí? En el folículo primario ya el ovocito creció en tamaño y puede llegar a medir este ovocito primario hasta 100 micras de diámetro. Ya se vuelve prominente. Vamos a ver las primeras imágenes en acercamiento de la corteza del ovario, ¿sí? Todo esto es la corteza. Este sería el epitelio de superficie que les digo. El epitelio de superficie, que les comento que erróneamente le llaman epitelio germinal y que es un peritoneo modificado
muy similar al que recubre también la superficie de la salpinge y el resto de la cavidad pélvica. De este epitelio de superficie, de este epitelio mal llamado germinal, pues se origina uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, que es el cáncer de ovario. Pero bueno, esto ya es parte del área de gineco. Pero bueno, este es el epitelio de superficie. Nos vamos con la corteza, sería la primera capa. Vean cómo tiene un parénquima muy celular. Las células que lo conforman son células alargadas, así de aspecto fusiforme, muy celular el estroma. Estas se les llaman células estromales o células estromáticas, perdón. Y este estroma, estos fibroblastos modificados, como responden a la acción de las hormonas, son fibroblastos propios del ovario. Por eso se le conoce como estroma ovárico específico, porque es propiamente del ovario, no está en otro sitio. Aquí están los ovocitos primarios. Vean cómo hay ovocitos primarios y el ovocito primario rodeado de una capa de células planas del estroma es a lo que le vamos a llamar folículo primordial. Es el más primitivo de todos, ovocito primario, capa única de células aplanadas de estroma. Primordial. Vean aquí, nuevamente corteza del ovario, entonces la corteza muy celular por el estroma ovárico específico. Aquí está el epitelio de superficie, el famoso epitelio germinal. Y nuevamente aquí tenemos los folículos primordiales. Ovocito primario rodeado de una capa de células aplanadas, capa única de células aplanadas. Entonces, crece el ovocito, y este ovocito, cuando ya alcanza un tamaño cercano a las 100 micras, ¿verdad? La capa de células aplanadas que tenía, sí, se vuelven altas. Bueno, se vuelven más bien cúbicas, y de ser un folículo rodeado por una capa de células planas, ahora se rodea por una capa de células cúbicas y el ovocito es más grande. Aquí el folículo, todo esto se da ya en la pubertad con la aparición de los caracteres sexuales primarios, cuando surge la primera menstruación, bla, 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 la menarca. Entonces, este folículo primario pasa a una etapa de unilaminar, cuando la capa única que lo rodea pasa a ser cúbica, de plana a cúbica. Folículo primario unilaminar. Posteriormente, crece el ovocito y se rodea de más capas. Ya no solamente una capa de células que lo rodea, ya pueden ser 2, 3 capitas de células cúbicas, y estas células que lo rodearon empiezan a madurar y se transforman en un grupito de células que van a acompañar al folículo en toda la maduración, que se llaman células de la granulosa. En esta etapa, cuando ya aparecen 2, 3, 4 capas, se le va a multilaminar. Y este grupito de capas que rodea al ovocito se le van a llamar capa de células de la granulosa. También algo muy interesante, en esta etapa de multilaminar aparece la zona pelúcida, ¿sí? Que es una capa gruesa de carbohidratos que rodea a la membrana del ovocito, y las células del estroma, ¿no? Las células del estroma que quedan por fuera del folículo multilaminar forman 2 capas. Las células del estroma forman una capa interna muy vascular que se le va a llamar teca interna, y una capa externa fibrosa con colágeno que se le va a llamar teca externa. Entonces, en la etapa de folículo primario multilaminar, pues aparece la zona pelúcida, aparecen las células de la granulosa y aparecen las tecas. Teca interna vascular, teca externa fibrosa. Aquí tenemos nuevamente el parénquima de lo que es el ovario. Aquí está el estroma ovárico específico, celular, fibroblastos modificados. Aquí tenemos folículos primordiales. Miren, este es un primordial. Este de aquí, ya vieron cómo la célula que lo reviste, esta es aplanada y esta es cúbica. Esta ya es cúbica, ¿sí? Este es un primordial y este es un primario unilaminar. ¿Sí? En realidad el aumento de tamaño de un primordial a un primario unilaminar es muy poquito, no se ve mucha diferencia. Vean esto, por ejemplo.
primordial, 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 y miren, este es primario unilaminar. La célula ya se vuelve cúbica, y aquí estaría el ovocito primario, y por fuera tenemos todo el estroma ovárico específico. Pues ya cambió aquí, ¿verdad? Miren, aquí anda un primordial, este también pareciera otro primordial, este sí es primordial, vean la capa de células todas aplanadas. ¿Y este qué onda? ¿Ya vieron? Simplemente el tamaño. El ovocito, perdón, la zona pelúcida, la capa, aquí son 3 capitas de células de la granulosa, aquí está un vasito de la capa vascular de la teca interna vascular y teca externa fibrosa, ¿sí? Este sería entonces un folículo, ¿sí? Sería entonces un folículo primario multilaminar. Aparece zona pelúcida, aparece células de la granulosa y se organizan las tecas, teca interna y teca externa. Bueno, luego viene la etapa de folículo secundario, muy similar a los primarios, bueno, salvo por el tamaño, ¿verdad? Porque ya el secundario es más grande, pero aparece algo muy interesante en el folículo secundario, aparece líquido y se forma una cavidad que rodea al ovocito. Esta cavidad se le llama antrofolicular o cavidad antral, ¿sí? Este es el folículo secundario, la aparición de la cavidad antral. Y por último, el folículo maduro o el folículo terciario de Von Graf se caracteriza porque es el que va a completar el proceso de maduración, ¿verdad? Para ovularse, se caracteriza porque la cavidad del antro es muy grande, el folículo es muy grande, tiene mucho líquido, la cavidad, pero sobre todo alrededor del ovocito queda un grupito de células foliculares, de células, sí, de la granulosa que lo rodean y forman un acúmulo alrededor de. Esto se le llama cúmulos ófuros. El cúmulus ófurus es muy característico del folículo terciario o folículo de Von Graf o folículo maduro. De hecho, aquí tenemos, esta es una imagen del folículo terciario. Ya este folículo es el que va a terminar en ovulación. Este es el ovocito, bien grande. Aquí estaría lo que es la zona pelúcida. Aquí está lo que es el núcleo. Y el grupito de células granulosas que lo rodean, adyacente. Esta es la cavidad antral, ¿sí? Este es el famoso cúmulus ófuro. Estas son todas las células de la granulosa, muchas células de la granulosa, 10, 15 capas de células de la granulosa. Esta sería la teca interna, muy vascular, ya vieron los vasitos, mira, tiene muchos vasitos. Teca interna vascular y por fuera, esta que se ve más colagenosa, teca externa o fibrosa, ¿verdad? Entonces, está, les digo, cúmulos ófurus, células de la granulosa y las tecas. Teca interna, teca externa. Pues se da el proceso de ovulación y posterior a esto se modifican las células del folículo que se quedaron ahí, ¿sí? Porque, pues, ¿qué ocurre con el óvulo, con el ovocito? Pues ese ovocito se va a la salpinge, se va a la trompa de falopio, ¿verdad? Para seguir su camino, ¿verdad? Rumbo al útero, a la cavidad uterina. Pero las células de la granulosa y las células de la teca se quedan ahí, en el folículo que se rompió, ¿sí? Estas celulitas son las que van a formar el famoso cuerpo amarillo o cuerpo lúteo por los remanentes del folículo de Von Graf. Da un colapso de las células foliculares, se rompen los vasos sanguíneos en el proceso de ovulación y este cuerpo con una coloración amarillenta también se torna rojizo porque hace hemorragia. Aquí tenemos entonces lo que es la estructura. Vean, esta sería entonces la corteza con todos los folículos. Aquí estaría lo que es el estroma. Acá estaría lo que es la superficie de revestimiento epitelial. Este es un cuerpo amarillo. Y acá de este lado tenemos lo que es la médula, ¿verdad? Todo esto sería entonces, les digo, el cuerpo lúteo, cuerpo hemorrágico. Cuando se da el proceso de ovulación, ¿verdad? Día 15, día 16, día 17, el cuerpo lúteo es muy grandote, ¿verdad? Aquí se ven las zonas de hemorragia. Las células de las tecas y las granulosas, vean, forman este gran mazocote de células
colapsadas, y estas células son bien importantes porque van a producir muchas hormonas, ¿verdad? ¿Cuál es la función del cuerpo amarillo del cuerpo lúteo? Pues nada más y nada menos que producir la hormona del embarazo y otras hormonas más, ¿sí? Este cuerpo lúteo queda activo y en dado caso que se dé el embarazo, pues este cuerpo lúteo es el que va a aportar las hormonas, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las células de la granulosa? Las células de la granulosa, ¿sí?, que representan el 80% de la población del cuerpo lúteo, pasan a ser ahora un grupo de células que se llaman granulosoluteínicas, ¿sí? Y son las que van a producirnos la hormona del embarazo, la progesterona, ¿sí? Entonces, células de la granulosa a células granulosoluteínicas. Las células de las tecas, que forman un 20% del folículo, ¿sí?, se transforman a células tecaluteínicas, ¿sí? De ser células de las tecas pasan a ser tecaluteínicas y van a producirnos también progesterona, estrógenos y algunos andrógenos, ¿sí? El cuerpo amarillo queda activo unos días. Si por alguna razón no se da el embarazo, pues el cuerpo amarillo sufre una involución, ¿sí? Y simplemente queda una cicatriz, el sitio donde alguna vez hubo hemorragia. Aquí está. Si no ocurre el embarazo, el cuerpo amarillo se degenera, se fagocita, ¿verdad?, por fibroblastos, lo que había ahí, la sangre, la hemorragia antigua, se crea una cicatriz de colágeno en el sitio donde hubo un cuerpo amarillo, y esa cicatriz de colágeno, principalmente tipo 1, forma lo que se le llama corpus albicans o cuerpo blanco, ¿verdad? Entonces, los folículos sufren un proceso de degeneración, ¿verdad? También es importante mencionar que en la etapa del desarrollo folicular, en las etapas del desarrollo, ¿verdad?, no solo se estimula un folículo, se estimulan muchos a la vez. Se empiezan a estimular varios primarios, varios multilaminares, empiezan a quedar algunos secundarios, pero solamente uno pasa a ser folículo maduro, ¿verdad? Bueno, los folículos que no completan la maduración sufren un proceso de degeneración y se les llaman folículos atrésicos. Y por lo regular son folículos que tienen una pared irregular, ya no se ven tan redonditos, la cavidad se ve dispareja, ¿verdad? Estos son algunos datos que nos hablan que son folículos en degeneración, son folículos que están en atresia y que no completaron obviamente su maduración. Bueno, eso es en relación a las etapas de la maduración folicular, que es importante que no olvidemos del ovario, pues su revestimiento de superficie, la corteza, que es la que tiene el estroma ovárico específico, y los folículos con sus etapas de maduración, desde el primordial hasta el folículo de von Graf y el cuerpo lúteo hemorrágico. Pues después del ovario tenemos a las trompas uterinas, que también se les llaman tubas uterinas, salpinges o trompas de falopio, ¿verdad? Son dos estructuras en forma de tubito, ¿sí?, bien reforzadas por pared muscular, ¿sí? Tienen regiones de interés, una región que se llama infundíbulo, que es la parte más distal de la trompa, adyacente al ovario, que tiene unas pequeñas protrusiones como pelitos, como vellosidades que se llaman fimbrias. Luego tenemos la región más dilatada de la trompa, que se le llama ampolla, ¿verdad? Luego tenemos el istmo, y por último, la porción de la trompa que se mete en la pared uterina, que se le llama porción intramural, ¿verdad? ¿Qué se le estudia por histología a la trompa de falopio? Pues se le estudia una capa mucosa, se le estudia una pared muscular y se le estudia una serosa, ¿sí? Distintivo de la capa mucosa, muy característico, forma muchos plegamientos longitudinales que dan un aspecto como si la luz de la trompa uterina tuviera muchos pelitos, pero esos son todos los plegamientos que hace la mucosa, ¿sí? El revestimiento epitelial de la trompa de falopio es un epitelio cilíndrico simple, aquí me faltó el apellido, ¿sí? Ciliado y no ciliado, cilíndrico simple, ciliado y no ciliado, porque tiene células que tienen cilios y células que carecen de ellos. Ahorita los vamos a describir. Aquí tenemos imágenes histológicas. Por ejemplo, esta podría ser la imagen de la ampolla, porque la luz es muy grande, si es una luz muy grande, está llena de muchos pliegues, estos son todos los pliegues que tiene,
que le da un aspecto como si el interior tuviera muchos pelitos, ¿verdad? Todo esto sería la luz de la trompa uterina, es una luz grande. Aquí estaría el resto de la pared muscular y ya por acá por fuera la serosa. También la trompa de Falopio tiene un revestimiento de superficie parecido al del ovario. De hecho, aquí se puede ver su especie de mesosalpinx, ¿verdad? Que es como si fuera su mesenterio por donde entran los vasos sanguíneos, el famoso mesosalpinx, con vasos sanguíneos muy congestivos. Y esta, por ejemplo, sería una zona muy estrecha. Aquí la luz es muy pequeñita, ¿verdad? Aquí está lo que es el resto de mucha vascularidad, muchos vasos congestivos, lo que sería la pared muscular y por fuera el epitelio de superficie. Este es un acercamiento al interior de la luz. Este sería el epitelio. Epitelio cilíndrico simple, ciliado y no ciliado. Aquí estarían lo que son, ¿sí? Lo que son vasos sanguíneos por abajo del epitelio. Y les digo, tienden a formar estos plegamientos. ¿Cuáles son las células que conforman a este epitelio? Pues tenemos las células en clavo, o también se les llaman células intercalares, que son las que no tienen cilios, ¿verdad? Se sabe que estas células tienen una función secretora y prácticamente de apoyo final al último proceso de capacitación de los espermatozoides. Ustedes han de recordar que el espermatozoide es una célula que no completa su maduración, prácticamente la termina cuando fecunda al óvulo, ¿verdad? Desde que se desarrollan los túbulos seminíferos, pasa al epidídimo como reservorio, ahí se queda, todavía ahí tiene maduración, luego si se da el proceso de eyaculación, en ese camino de traslado, ¿verdad? En su ascenso al útero, sigue en su proceso de maduración, de capacitación, y se sabe que todavía una de las últimas etapas de la capacitación de espermatozoides depende por las células de Clav, células intercalares. Secretan algunas sustancias con las cuales interactúan los espermatozoides y les ayudan en esa última capacitación final. Obviamente las células ciliadas pues son las que tienen estos cilios, estos pelitos que realizan un movimiento de arrastre hacia el útero, facilitando el movimiento del ovocito, pues para que se llegue con más rapidez, en dado caso que sea fecundado, a el útero y se pueda implantar. Por fuera, entonces, del epitelio y de los pliegues tenemos una pared muscular que tiene una capa circular interna y una longitudinal externa. Este sería el epitelio de superficie. Vean cómo algunas de las células sí tienen cilios, otras no, otras sí. Cilios, y algunas de las células carecen de cilios. Por eso les digo que es un epitelio cilíndrico simple, ciliado y no ciliado, que tiende a formar plegamientos, tiende a formar pliegues. Aquí tenemos nuevamente, estos son los famosos pliegues que se forman en la luz de la trompa de Falopio, ¿verdad? Los plegamientos, aquí está lo que es el epitelio de la superficie, ciliado y no ciliado. Esta sería la pared muscular, circular interna y longitudinal externa, y ya por fuera tenemos una serosa, que es prácticamente el peritoneo, el epitelio de superficie, que se continúa con el resto de la cavidad pélvica. ¿Ok? Eso es en relación a la trompa de Falopio, ¿verdad? Vamos a platicar ahora sí de lo que es la estructura del útero. Pues este órgano tan importante en el proceso de reproducción, porque es ahora sí que el que alberga al nuevo ser y permite pues todo el proceso de desarrollo embriológico y fetal. Este órgano característico en forma de pera, ¿sí? El útero se compone de 3 regiones de interés: el cuerpo uterino, más prominente, la región del fondo y el cérvix, ¿verdad? Histológicamente y también patológicamente, porque sí, podemos mencionarlo, ¿verdad? Histológicamente y patológicamente vamos a tener algunas variaciones en lo que es la estructura del cuerpo uterino y fondo versus la estructura del cérvix uterino.
son histologías diferentes e incluso en la patología y sobre todo tumoral nos damos cuenta que las lesiones que se originan en el cérvix uterino son diferentes a las que están en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo uterino. Entonces, vamos a describir primero lo que es la estructura, creo que lo que primero que viene es la del cuerpo uterino y luego después vamos a hablar del cérvix, ¿sí? Y esto es muy importante porque sí, la patología, sobre todo, les digo, neoplásica o tumoral, sí es diferente de una región a otra. ¿Qué tiene el cuerpo uterino y la región del fondo? Tienen 3 capas. La capa más interna del útero, que es la mucosa, que se le llama endometrio. La parte más prominente del útero, la que le da mayor peso a este órgano, que es músculo liso, se le llama miometrio. Y por último, el útero tiene adventicia o serosa. Una parte del útero, ¿sí?, queda fuera de la cavidad abdominal, sobre todo la parte inferior, y contacto con otras estructuras, pues tiene serosa. Pero hacia arriba, hacia el cuerpo uterino, ¿verdad?, sí hay revestimiento de peritoneo, por eso sería una serosa. Entonces, vamos a platicar de esas 3 capas que tiene este órgano. El endometrio sería la mucosa, sería la capa más interna del útero, ¿verdad? Es un revestimiento epitelial cilíndrico, ¿verdad? Es un epitelio cilíndrico secretor, mucosecretor, ¿verdad? Este endometrio, esta mucosa tiene 2 capas muy bien distinguibles con el microscopio. Una capa superficial, ¿sí?, que es la que le conocemos como endometrio funcional, la que prácticamente sufre los cambios cada mes, ¿verdad?, cada mes en el ciclo menstrual, ¿verdad?, y una capa basal pegada al miometrio, la capa profunda, que es la que nos sirve como capa de regeneración. Les digo, el epitelio se compone por células que también son ciliadas y productoras de moco, ¿verdad? El epitelio del endometrio se dispone formando múltiples glándulas, glándulas tubulares simples, que son las glándulas endometriales, ¿sí? El riego sanguíneo de este endometrio depende, sobre todo la capa funcional, de un grupo de arterias que se llaman arterias espirales o arterias helicoidales, ¿sí? Estas arterias surgen de unas arterias más profundas que se llaman arterias arqueadas, ¿sí? El riego del endometrio, muy importante, depende de estas arterias espirales, que de hecho estas arterias son las que se trombosan, ¿sí?, durante el proceso de la menstruación o la etapa final en donde se desprende el molde endometrial y se da esta menstruación, ¿sí? Esto ya ocurre al final del ciclo. Entonces, endometrio funcional, endometrio basal. Aquí tenemos imágenes histológicas. Todo esto sería el endometrio, ¿sí? El endometrio funcional serían como los 2/3 externos o los 2/3 superficiales y el tercio profundo, que se ve un poquito más denso. Aquí no se nota mucho, pero te les voy a mostrar más imágenes. La parte profunda, el endometrio basal suele ser más denso, tiene más glandulitas y el estroma es más denso, más celular. Endometrio basal, tercio profundo, y los 2/3 superficiales sería el endometrio funcional. El endometrio funcional forma glándulas tubulares simples, que son las glándulas endometriales, y por fuera de las glándulas endometriales tenemos el estroma endometrial, ¿sí? Ambos reactivos durante la maduración del endometrio en el ciclo menstrual. Luego por fuera tenemos el músculo liso, ¿sí?, el músculo liso del miometrio. Luego tenemos del endometrio, tenemos la pared muscular gruesa, que es la que les digo que nos va a formar, o la que nos va a dar el mayor peso de este órgano, ¿sí?, que es el miometrio, ¿verdad? Se distinguen 3 capas, una longitudinal interna y externa, y entre ellas queda una capa circular media que tiene muchos vasos sanguíneos. Algunos le llaman a esta capa circular media estrato vascular. Que bueno, ya créanme lo que en la práctica es muy difícil distinguir estas capas, la verdad, porque el músculo liso del miometrio sí está muy enredado, muy enramado, todos los fascículos de músculo, y es muy difícil hacer esta distinción, pero bueno, está descrita en la morfología. 2 longitudinales, interna y externa, y una media circular vascular. Así se ve el músculo liso, ¿sí? Músculo liso del miometrio, ¿verdad? Son células
con núcleos alargados de aspecto fusocelular. Aquí están en un corte longitudinal, aquí están en un corte transversal, ¿verdad? Rodeadas de escaso colágeno, muy compactadas en fascículos. Se sabe que la mayor parte de la región anterior está cubierta por adventicia, ¿sí? Que es la región que da adyacente al retroperitoneo, mientras que la región del fondo y la parte posterior tienen revestimiento por serosa, que les digo que se continúa con el resto de la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, el útero es un órgano, les digo que tiene un componente de revestimiento de adventicia y también de serosa. Y eso es en relación al cuerpo uterino. La otra región anatómica importante que tiene el útero, porque es importante hacer la distinción, porque esto también nos sirve para hacer la distinción en la patología, es el cérvix uterino o el cuello uterino. Tenemos menos de un minuto, muchachos. Como queda poquito tiempo, ya no voy a alcanzar a conectarme ahorita. Nos veríamos la siguiente semana para continuar con esto del tracto genital femenino. Después de esto seguiría masculino. Acuérdense que el examen es hasta lo que revisamos la sesión pasada. Esto no está incluido. ¿Sale? Nos veríamos la próxima semana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.